Estamos estudiando en estos días una serie concerniente a tener una estima correcta según lo que Dios dice que nosotros somos. Y estamos estudiando este versículo específico, el versículo 3 de Romanos 12, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dando por sentado la primera prohibición es que no nos vayamos a sobreestimar. El segundo sentido del versículo es que necesitamos tener de nosotros mismos un concepto justo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y sobre eso el apóstol Pablo disertó con la iglesia a Roma y también en otras cartas a otras iglesias sobre la importancia del concepto que debemos tener sobre nosotros mismos. Y yo quiero que noten con cuidado que Pablo da a entender en todo el capítulo 12 de Romanos que estamos estudiando, que si un hermano se considera más alto de lo que debe considerarse, es porque ese hermano no entiende la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque el concepto que Pablo desarrolla en este capítulo es que nosotros somos todos miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, en el cual todos los miembros tenemos una importancia y todos los miembros nos ayudamos unos a otros. Así que congénitamente pudiéramos decir que el niño hubiese nacido deformado si un hermano se siente con un alto concepto de sí más allá del que debe tener, desentendiendo de esta manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo nos compró con su sangre, nos redimió para sí mismo. Nosotros somos del Señor. Y en el cuerpo de Cristo, aunque cada miembro tiene diferentes funciones, en realidad la Biblia establece que somos miembros los unos de los otros. Ningún miembro se puede sentir más grande que otro, porque ese hermano es miembro del otro hermano y ese hermano es miembro de ese otro hermano. Todos trabajamos en consorcio, todos trabajamos como el teclado de un piano, que todas las teclas son importantes para hacer el armonio. Todos trabajamos como las 6 cuerdas de la guitarra, las 4 cuerdas del violín o del cello, que todos tenemos una función para que la iglesia marche armónica, como hasta aquí el Señor nos ha dado victoria y como nos va a dar siempre la victoria. Entonces cada hermano y otro hermano y todos los hermanos juntos componemos el armonio para que el cuerpo funcione correctamente como el Señor lo ha diseñado en el Evangelio. Ahora, en el versículo 16, Pablo continúa desarrollando la primera prohibición. La clase pasada enseñamos que el primer peligro que Pablo establece no es la baja estima, sino que el primer peligro que Pablo establece es la alta estima. La persona se sienta sobreestimada. Y Pablo, cuando parte del versículo 3, que dice ninguno tenga más alto concepto de sí, él comienza a desarrollar esa doctrina para poner el remiendo donde está el roto. Me acuerdo de las palabras de Jesús hablando de que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo nuevo en el vestido viejo rompe el vestido, ¿verdad? Entonces el Evangelio, la palabra del Señor, específicamente las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan, están escritas para sanar algunos problemas que había en la iglesia. Y en Corinto y en Roma había necesidad de escuchar que nadie se pudiera sentir más alto, y Pablo trató ese remedio, esa enfermedad, con el remedio que la palabra inspirada a él le daba. Por ejemplo, en el versículo 16 de Romanos 12, Pablo dice otro no. Dice: no altivos, sino asociándoos con los humildes. Diga conmigo: no altivos. Si usted conoce a un hermano que va a otra iglesia pero es altivo, entonces debe decirle: hermano, la Biblia establece una prohibición a la altivez en el cuerpo de Cristo, y dice que el remedio a ese concepto de ser altivo, tener un alto concepto desmedido de sí, es que en vez de asociarnos con los altivos, nos asociemos
con los humildes. ¿Cuántos creen que Dios ama a los humildes? Como el hermano Roberto decía de la persona más vieja, el eterno Señor, quiero recordar cuál es el modelo de humildad que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Dígamelo en voz alta. Cristo dijo: aprended de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Él dijo entonces en la Biblia aquí, Pablo, no estén altivos, no estemos altivos, pero asociémonos con los humildes. Dice la palabra que el Señor ha establecido a los humildes, a los fieles de la tierra, para que estén con Él. Sí, entonces la asociación del mundo sin Dios es una asociación de altivez. Usted va a las empresas de los millonarios y se da cuenta que ellos se asocian con los altivos, se asocian con gente arrogante. Pobrecitos, arrogantes e ignorantes, cuando se van a la eternidad no se pueden llevar ninguna de sus pompas. Pero el cristiano sabe que todos los cristianos somos importantes, cada uno es importante en el reino de Dios, y debemos, en vez de ser altivos, asociarnos con los hermanos que son humildes. Ser humilde no tiene que ver nada con una ropa rota, por supuesto, ni con un andar simulado de humildad. Ser humilde significa tener el carácter de pequeño, donde el grande es el Señor. La palabra humilde significa pequeño. Considerarse pequeño ante la grandeza del Señor, considerarse útil hasta la medida que Dios dice que somos útiles, pero no más concepto sobre lo que ya Dios ha dicho que somos. Este mandamiento de no sobreestimarnos fue muy necesario ser enseñado en la iglesia de Corinto. Yo quiero preguntarles si ustedes quieren parecerse a la iglesia de Corinto. ¿Cuántos quisieran ser como Corinto? Dicen ustedes que no. Yo también voy a decir fuerte no, porque Corinto tenía un desbalance muy tremendo. Corinto tenía un problema de contrapeso. Dice la palabra que ellos tenían todos los dones, nada les faltaba en ningún don. Pero escuche qué cosa más paradójica. Aunque era una iglesia que en el Señor le derramó encima y dentro de ella los 9 dones del Espíritu Santo, ellos hablaban lengua, ellos profetizaban, tenían discernimiento de espíritus, ellos tenían lenguas interpretadas, ellos tenían dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía. Sin embargo, los que poseían esos dones eran cristianos tan niños que la Biblia, Pablo los catalogó como niños en Cristo. Es curioso que los dones del Espíritu Santo actuando en nosotros no nos hacen maduros. Lo que nos hace maduros es el carácter de Cristo en nosotros. Los dones no son los frutos. El fruto es el fruto del Espíritu Santo en el creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, Pablo tuvo que hablar con la iglesia de Corinto acerca de no sobreestimarse y considerarse hasta la medida que Dios dio a cada hermano para entender quién era en el cuerpo de Cristo. Y la pregunta obvia es: ¿qué sucedía en la iglesia de Corinto respecto a la excesiva estima que algunos hermanos tenían de sí mismos? Bueno, hay un testimonio que el apóstol Pablo da sobre ellos que era muy negativo y muy cómico a la vez. Primera de Corintios capítulo 11, los versículos 20 y 21, Pablo les dio un ejemplo de cuán altivos ellos eran, diciéndole que cuando ellos se reunían a comer la cena del Señor, escuche esto cómo eran. Dice: cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. ¿Qué no hacen personas así, verdad? Era la cena del Señor, y en Corinto no solo era la santa cena o la comunión, la copa y el pan, la copa y el pan, sino que además hacían una cena. La santa cena estaba acompañada allí de una cena familiar en la iglesia, que había comida. Y Pablo dice que cuando había comida o la cena del Señor, unos hermanos, cada uno se adelantaba, oiga, eso está fuerte, a tomar su propia cena. Y mientras uno comía y se embriagaba, otro tenía hambre en la misma iglesia. O sea, había una desconsideración tan grande acerca de los otros hermanos, porque los más dragoncitos iban primero a la mesa
escúcheme, estoy aquí, yo soy el primero, lo que me interesa es comer yo. Y Pablo tuvo que hacer una carta, parecía como una ridiculez. Gloria a Dios que el Señor nos ha ayudado a ti y a mí, pero esta era una realidad que había en una iglesia que no entendía verdaderamente el cuerpo de Cristo. Los creyentes carnales de Corinto, dice la Biblia, que estaban tan sobreestimados que haciendo eso, cada uno que se adelantaba a tomar su propia cena, dice la palabra, avergonzaban a los que no tenían nada. ¿Te imaginas un creyente que tenga posesiones porque el Señor lo ha bendecido y se pare delante de otro que es más pobre y diga, mira, como Dios me ha bendecido a mí y a ti no? Hasta eso ocurría, dice que avergonzaban los hermanos que tenían posesiones, avergonzaban a los que no tenían nada. Porque no es verdad de quien lo predique. En el reino de Dios todos los hermanos van a la vez a prosperar, todos van a tener buenas casas. En la iglesia hay hermanos prosperados en un tiempo y otros que padecen necesidad. Siempre ha sido así. Y Cristo dijo que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y la Biblia habla de que las iglesias de Macedonia hicieron una ofrenda para los pobres entre los santos que estaban en Jerusalén. Y la Biblia establece que tengamos que tener cuidado con los hermanos que son más pobres, que el que está prosperado no se vaya a jactar y vayamos a avergonzar, dice la Biblia aquí en el versículo 22, a los que nada tienen. Entonces, cuando se reunían a comer, Pablo dijo, sanando aquel egoísmo, aquella altivez de uno sobre otro. Gente, repito, que no entendía el cuerpo de Cristo. Dijo Pablo, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. ¿A usted les parece como una enseñanza muy niña? Cayendo aquí parece como una cosa que no hay que decirla, pero está en la Biblia para darnos una idea de cómo la niñez de aquella gente era tan manifiesta. Aunque estaban tan bendecidos por el Señor, no sabían nada de la importancia de otros hermanos en el reino de Dios. Y la Biblia dice que Cristo murió por todos y que a todos los amó el Señor. No hay rico ni pobre, no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay africanos, no hay americanos, no hay hispanos. Todos estamos dentro del plan salvador de nuestro Dios que vive para siempre. Estábamos en una conferencia en estos días por la universidad, todos los directores de universidades de la Florida en Orlando, que tiene que ser cada año para dar un update de cómo están las cosas con la universidad. Y allí vino el hermano que es el dueño de ese proyecto que se llama Arca de Noé. Yo no me acuerdo en qué estado es que está el Arca de Noé, que han hecho la réplica del Arca en Tennessee, creo que es, ¿verdad? ¿En dónde es? Kentucky. Y allí estaba el dueño, el que hizo. Los hermanos aquí fueron, Margarita y su hijito fueron allá, y Jojito, y estaba allí el dueño, el que hizo el proyecto, un gran hombre de Dios, con una autoridad de la palabra, y nos enseñó que toda la historia de la Biblia completa está resumida en los capítulos 1 al 11 de Génesis. Todo lo que está de Génesis 12 hasta Apocalipsis 22 está relacionado con los sucesos que hubo desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. Una autoridad en la palabra. Y él estaba hablando de la inclusión en la iglesia, de la inclusión de todos los que están en la calle sin Cristo, traerles, invitarles y darles el tratado, predicarles a todos brindarles a Cristo, a todos decirles, por ti también murió el Señor, a todos predicarle el gran amor de Dios. Y él estaba hablando de la iglesia racista, y él, que es americano, se paró y dijo, ¿ustedes creen que yo soy blanco porque soy americano? Mire qué lindo lo hizo el hombre. Y dijo, quiero demostrar que yo no soy blanco, nada más soy americano. Está hablando de las razas que había antes del diluvio y en el diluvio y después del diluvio. Génesis capítulo 1 hasta el 11. Está hablando sobre eso. ¿Y usted cree que yo soy blanco? Y tomó como muestra de que él no era blanco un pedazo de una hoja, de un papel, y dijo, esto sí es blanco, pero yo no. ¿Ustedes creen, dijo él, que yo soy de este color? Y la gente demostró que él no era de ese color y dijo, yo no soy blanco. La tez de la piel no tiene que ver nada en la inclusión o no del reino de Dios de las personas. Cristo murió por el trigueñito, Cristo murió por el oscurito, Cristo murió por el más clarito. Alguien tiene que decir amén aquí. Qué lindo que la iglesia se entienda como tal. Hay iglesias donde algunas personas importantes
como ellos conciben, hermanos importantes, están en primera fila, invitados por el pastor, porque son la gente, dueños de empresas, y deben sentarse allí. Cuando la iglesia hace eso, la iglesia no entiende lo que es la iglesia, no entiende lo que es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo todos los que estamos aquí somos importantes para Dios. Un niño es importante para Dios. ¿No es verdad que de un niño el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces, que eran la ofrenda, eran la comida quizás de ese niño? Y un niño fue un instrumento de Cristo para bendecir a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces Dios está sanando cada día. Estos videos llegan muy lejos para que la gente que los vea u oiga entienda que nadie debe tener como individuo, como salvado, como creyente, un más alto concepto de sí que el que debe tener, porque tenerlo es desconocer la iglesia, es de conocer los cristianos, es no amar y no entender el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 21, Pablo usó una prosopopeya, esa figura del español, esa figura del lenguaje. Y esa prosopopeya significa darle voz a lo que no tiene voz. Y Pablo tomó una imagen del cuerpo humano y la hizo prosopopeya. Ahora explico a los hermanos que tenían esa carta, repito la cita, Primera de Corintios 12, 21 en adelante. Y Pablo le dio palabra al ojo humano. Y miren lo que dijo Pablo: en otro no a la altivez. Ya aprendí, no es que ninguno tenga más alto concepto de sí. Ahora hay otro no aquí, dice: ni el ojo puede decir a la mano. Diga conmigo fuerte: ni el ojo puede decir a la mano. Y ese ni es no, ¿verdad? Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Entonces eso es prosopopeya, darle voz a lo que no habla. Entonces él le da voz al ojo. Dice el ojo: oye hermano, tú no eres tan importante como yo no te necesito. Vamos a ver después qué pasa si ocurre eso. Pero Pablo prohíbe al ojo que le diga acaso a la mano que él no necesita la mano. ¿Cuántos creen que nuestros ojos necesitan las manos? Mire para el lado a ver si se da cuenta que los hermanos usaron sus manos esta mañana con respecto a la vista. Hay otro no también hablando del cuerpo. Dice: ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Ahora, logra entender el lenguaje del apóstol Pablo cuando está enseñando a la iglesia el consorcio, el armonio que tiene que ver entre todos los hermanos. Al decir él, el ojo no le puede decir a la mano: no tenés. La pregunta de Pablo es, primero en lo físico: ¿cuántos de ustedes creen que el ojo es más importante que la mano? El silencio está bien. El ojo no es más importante que la mano, porque el ojo no fue hecho para tomar la cuchara, pero la mano no fue hecha para ver. Como cada uno tiene una función, el ojo entonces, que se considera más alto que la mano, el ojo que tiene 26 partecitas, cada uno importantes, el ojo que brilla más que la mano, a pesar del concepto sobremedido que el ojo tenga, él no le puede decir a la mano: oye mano, tú tomas la cuchara muy fea, tomas el vaso, estás toda arrugada, tienes unas cosas ahí en las coyunturas que te afean. Oye mano, tú no eres tan lujosa como yo. Porque Pablo quiere decir que el ojo no tiene derecho. El ojo fuera ignorante si se sintiera por encima del valor de la mano. ¿Y qué diremos si el otro no? Si tampoco la cabeza le puede decir a los pies que: oye pies, la cabeza no te necesita. ¿Cuál es más importante, su cabeza o sus pies? Qué silencio bien aprendido. Nuestra cabeza no es más importante que nuestros pies. Y la cabeza pudiera jactarse: yo tengo toda la computadora, aquí yo tengo todos los recuerdos a donde mis pies fueron cuando eran niños, allí tengo todos mis recuerdos y todos mis pensamientos, y tengo toda la inteligencia, y tengo los cables eléctricos que el Criador me puso, están bien tejidos. Pero la cabeza, aunque es mucho,
diametralmente más alta que los pies, aunque está más cerca del cielo que los pies. Pablo dice que no vaya la cabeza a pensar que los pies no son importantes para ella. Por tanto, está negado el permiso a la cabeza para decirle a los pies con menosprecio: oye, pie, yo no tengo necesidad de vosotros. La enseñanza o la moraleja que está diciendo Pablo aquí es que nosotros en el cuerpo de Cristo, aunque tengamos diferentes responsabilidades en la obra, necesitamos a los hermanos que nos parecen no tan importantes. Ellos son también necesarios para nosotros en la viña del Señor. Que digan amén los que lo creen así. Evidentemente a este concepto orgulloso de sí mismo, del ojo sobre la cabeza y todo eso, le faltaba la cordura. Pablo dijo: piense cada uno de sí con cordura, porque si el ojo se pelea, mire, si los ojos se pelean con las manos, ¿cuántos accidentes pasan por ahí por la calle? ¿Cuánta gente se van a burlar de ti? Esta mañana, cuando usaron sus manos para lavar sus ojitos, cuando van a amanecerse medio pegados, ¿verdad? Se cree que el aguijón del apóstol Pablo, del que él habla, un aguijón en su carne, era un problema que tenía en la vista. Y algunos historiadores extrabíblicos hablan de un supurar, sustancias visibles que afeaban obviamente y avergonzaban a Pablo mientras predicaba. Y él decía: soy tosco en la apariencia. Y dijo a los Gálatas: ustedes hubieran querido quitarse vuestros ojos para dármelos a mí. Había una vergüenza, tal parece, en la vista de Pablo. Y él dice: los ojos no le pueden decir a la mano: oye, mano, tú no eres importante. Porque si peleamos los ojos, que parecen más dignos que las manos, parecen más limpios que las manos, si los peleamos con las manos, vamos a tener que aprender en la escuela de la vergüenza que los ojos necesitan las manos. Así que las manos también son importantes en sí mismas y para los ojos. Y si la cabeza se niega a usar los pies, ¿quién lleva al pensador al lugar donde él quiere ir? ¿Entiende la idea? Yo quiero ir ahora a la iglesia de Kendra a las 6 de la tarde. Ya está pensado aquí en mi cabeza, mi mente lo deseó. Esa es parte del alma, la mente es parte del alma. Mi alma, mi pensamiento almático lo quiso. Pero yo voy a necesitar mis pies para que mis pies me lleven a donde mi pensamiento ha ideado llevarme. La moraleja del versículo 21, hermano querido, es que los cargos y las responsabilidades en la obra de Dios no nos hacen más importantes que los demás hermanos. Qué lindo que Monte de Sión puede decir un aleluya al Señor por eso. ¿Cuántos dicen aleluya al Señor por eso? Hemos aprendido del maestro de maestros que los cargos y responsabilidades son dones de servicio al cuerpo de Cristo. Y Pablo dice: aunque seas cabeza, habla con las manos, considera a otro que no es cabeza como tú. Aunque seas los ojos a la mano, aunque seas cabeza, tengas autoridad, tengas gobierno, no vayas a menospreciar a aquellos que van a los campos misioneros, que no son predicadores en el púlpito, pero que tienen los pies hermosos que le dicen a Sión: tu Dios reina. Aleluya. Cada cuerpo, cada parte del cuerpo de Cristo es en sí misma importante, y es importante en ayudar y ayudarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Esta es la sanidad que la Biblia establece al primer mal, que el versículo 3 de Romanos 12 dice: no tengamos más alto concepto de sí que el que tenemos que tener. Ahora, el apóstol Juan, aparte de Pablo, luchó con alguien en una iglesia que tenía el síndrome de una autoestima demasiado alta. Juan luchó con eso, y Juan era el discípulo del amor, el tierno, que escribía hijitos. ¿Se acuerdan de Juan? Hijitos míos, el tierno, el apóstol del amor, el discípulo amado. Y él luchó con una persona en Primera de Juan, capítulo 1. Si ustedes lo pueden apuntar o tener, yo sé que todos están con sus Biblias ahí abiertas, atentos a la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Juan habló de una persona que tenía una autoestima deformada, una estima deformada. Se llamó Diótrefes. Diga conmigo: Diótrefes. Nadie le ponga Diótrefes al niño. Si nace varón, póngale Eliseo o algo así, pero Diótrefes no, porque este nombre es feo en la Biblia. Yo me acuerdo cuando fue a nacer Jaciel,
yo había oído aquí en el tímpano un nombre bonito al pronunciar lo que se llama Tatnai. Y yo le dije a mi esposa, qué bueno que le pongamos Tatnai al niño, porque es un nombre de varón. Pero después, estudiando la Biblia, me encontré que Tatnai era uno de los enemigos acérrimos de Nehemías y Esdras, que luchó para que la ciudad de Jerusalén no fuera reconstruida. Y dije, yo quiero un hijo que construya los muros, que levante las puertas, que predique el evangelio, que cuide la ciudad. Alábele si puede. Y mi esposa me dijo, hey, ¿tú quieres poner Tatnai? No, no me pongas, porque ese nombre es muy feo. Ese es el nombre de un enemigo de la obra del Señor. Rápido me arrepentí de ese pecado y encontramos el nombre de un profeta que en el tiempo de aquel rey que estaba acosado por la gente del monte de Seir y de Moab, en los años de Josafat, Jaziel dijo, dice el Señor que no teman, porque toda esta multitud va a caer delante del brazo fuerte del Señor. Estén firmes y vean la salvación que Jehová obrará por vosotros. Y le pusimos el nombre de un profeta. Si usted se llama como le pusieron, no tenga pena ni nada, porque su nombre que le pusieron sus padres, como quiera, no es el que vale en el reino de Dios. El Señor nos dio una identidad nueva a todos nosotros, y Él nos cambia el nombre paterno. Ya no venimos de la descendencia de carne y sangre, hemos nacido del agua y del Espíritu por el poder del Espíritu Santo. Pero no le ponga Diótrefes, porque ya sabiendo quién era, es un problema ponerle Diótrefes. ¿Sabe quién era Diótrefes? El apóstol Juan dice que él tuvo este hombre frente a sí. Diótrefes parece que era el encargado de la iglesia a la cual Juan le hace la carta. Mire qué clase de peligro. Usted imagina que el pastor Eliseo tenga un ego de eso satánico, que nadie me pueda saludar, que yo me considere ser el Superman. Y este hombre era como el encargado de la iglesia local a la cual Juan le escribe la carta. Y escuche esto con cuidado. Juan está criticando la conducta egoísta, egocéntrica de Diótrefes. Y el nombre Diótrefes, para que lo apunte si puede, Diótrefes significa alimentado por Júpiter o por Zeus. Y Zeus o Júpiter era el dios principal de la mitología griega. Por eso algunos creen que Diótrefes no era judío, sino que era un griego, que le pusieron un nombre en honor al dios de la mitología griega. Y este hombre Diótrefes era un religioso, había aparentemente conocido a Cristo, pero no había sido enseñado a considerar al cuerpo de Cristo como importante. Y Diótrefes era un hombre tan malo en la iglesia que el carácter del Dios del cual tomaron el nombre de este hombre era una mezcla. Escuchen, el Dios Zeus, el nombre Zeus era una mezcla de todo lo que es malo, de todo lo que es obsceno y de todo lo que es bestial. Imagínense qué desacierto los padres de Diótrefes cuando el niño nació, ponerle el nombre que proviene de Zeus o de Júpiter, y que significa lo más feo, lo más animal, lo más malo, una mezcla de toda la obscenidad con lo malo. Eso es lo que significaba el nombre de Diótrefes. Pero como la Biblia está escrita e inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia presenta a este hombre que tiene un feo nombre como también poseedor de una estima tan alta, que había traído enfermedad al cuerpo de Cristo en la localidad en que Diótrefes servía al Señor o servía a la iglesia. Qué triste es que el nombre de Diótrefes tuvo una gran emulación con la manera como que se comportaba este hombre, que dirigía, organizaba, tenía algún cargo principal en la iglesia a la cual el apóstol Juan le escribe. Fíjese que dice la Biblia específicamente el primer mal de Diótrefes. Dice, le gustaba tener siempre el primer lugar entre ellos. O sea, él veía a los demás como no tan importantes, y él pensaba que el primer hombre de la iglesia era él. Diga conmigo, guárdanos, Señor. Le gustaba tener el primer lugar. Menciónenme, úsenme, díganme mis cargos, díganme quién soy. Había una enfermedad, un cuerpo deformado en esta iglesia, porque el líder principal era un hombre que le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos. No consideraba las ovejas del Señor. Pero Cristo había dado una sentencia una vez,
Y las palabras de Cristo son toda verdad. Y lo que Él dice permanece para siempre. Y Él es el que más sabe. Y Él es el maestro de cada uno de los que estamos aquí. Es más, Él dijo: a ninguno llamen maestro vuestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el rabí, Él es el maestro de cada uno de nosotros. Dice Pablo que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y en mí, porque lo que dijo Cristo tiene autoridad suprema en la iglesia del Señor. ¿Y sabe qué dijo Él de la gente como este Dios? Me dijo: si alguno quiere ser el primero, dijo el Señor, será el postrero de todos y será el servidor de todos. La connotación de la sentencia de Cristo aquí es que cuando alguien se quiere colocar Él en primer lugar entre los hermanos, Dios mismo se encarga de evitar que sea ese el primero y lo pone a ser el servidor de todos y el postrero de todos. Diga conmigo: guárdame, Señor. La idea de la Biblia es que el que se humilla por sí mismo, a Él el Señor lo enaltece, a Él el Señor lo pone en alto. El segundo daño que hacía Diótrefes, dice la Biblia aquí, era que no recibía al apóstol Juan cuando Juan lo quería visitar. Ahora usted imagina qué nivel de maldad había en Diótrefes, que el apóstol Juan, el discípulo amado de Cristo, el discípulo, el único que estuvo frente a la cruz del Señor de los 12 apóstoles, porque los demás, incluyendo a Pedro, uno lo cambió por dinero, Judas, otro lo negó por cobardía, y los otros por lo menos huyeron cuando vieron que estaba la muerte cerca de sus cabezas. Pero Juan estaba frente a la cruz con la madre de Jesús de Nazaret, no con la madre de Dios, porque el que estaba muriendo allí, como el hermano Roberto decía, era antes de Abraham. Alábale si puede. María no es madre de Dios, Dios es el padre de María. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? La idea que da el pasaje era que solo Juan estaba, y Juan gozó de una autoridad más grande, muy grande en la iglesia. Fue el último discípulo en morir porque era joven, sé que era el más joven de los discípulos de Cristo. Y ahora Juan escribía 3 cartas, y esta carta menciona que cuando él iba y quería ir con la doctrina verdadera a la iglesia, que estaba, parece, bajo el cuidado de Diótrefes, Diótrefes le había enviado un recado al apóstol Juan: aquí no te quiero. Bueno, parece como una clase de preescolar para ti y para mí, pero el Señor nos está enseñando en esta mañana que Juan representa el amor en el Nuevo Testamento. Juan representa la cercanía de Cristo en el Nuevo Testamento. Decirle que no a Juan era decirle que no a la doctrina apostólica de la Biblia, porque la Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, el orgullo de este hombre desmedido en la iglesia había provocado un no a la doctrina evangélica que el apóstol Juan predicaba, a la doctrina del amor que el apóstol Juan predicaba. Y un tercer defecto, dice la Biblia, de Diótrefes era que él parloteaba, escuche la palabra, él parloteaba con palabras malignas contra los apóstoles que estaban con Juan también. La palabra parlotear significa hablar con cosas, hablar de cosas sin sustancia, hablar cosas intrascendentes. ¿Qué significa parlotear? Hablar cosas que no tienen sustancia, hablar cosas que no son trascendentes. Por eso Monte de Sión habla lo que es trascendente, porque Monte de Sión habla de la bendita palabra de Dios que trasciende, que tiene sustancia, que permanece para siempre. Los que aman la palabra digan un fuerte gloria a Dios por la palabra. Este hombre era un parloteador, o sea, lo que decía Diótrefes no era Biblia, no era Isaías, no era Jeremías, no era Moisés, era un parloteador. Todo lo que él decía eran palabras sin sustancia. Habrá gente hoy día también así, hermanos, que hablan sin sustancia. Qué triste llegar a una iglesia y oír palabras que no tienen sustancia. Qué trágico venir al lugar del alimento de los hijos, al lugar del
pasto del rebaño y oír un mensaje de ánimo, oír un mensaje de eleva tu nivel, oír un mensaje de psicología, oír un mensaje de sociología, pero no oír la palabra, que es lo único que está vivo y es eficaz y es cortante como toda espada de dos filos. ¿Cuántos dicen aleluya? En otras palabras, Diótrefes era un anticristo en la iglesia, porque él no recibía la doctrina de Cristo que el apóstol Juan estaba predicando. A tal manera Diótrefes estaba desmedido en el concepto que él tenía de sí, que él se había convertido en un desobediente, porque la Biblia dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Parloteaba contra los apóstoles, parloteaba contra el apóstol Juan, acusaba de delitos insustanciales al apóstol Juan y a los apóstoles de Cristo. Y mire que Cristo, este hombre era el encargado de la iglesia a la cual el apóstol Juan le dirige su primera carta. Qué trágico es vivir en una iglesia así. Yo quiero que digamos: gracias, Señor, por la iglesia donde tú me has traído. Si tú lo sientes, dile: gracias, Señor, porque me puedo sentar a comer pan de vida, a comer pasto fresco para gloria de tu nombre, para que mi fe crezca. Y el último error, la última cosa que manifestaba que Diótrefes era perverso, era que dice: no recibía a los hermanos que enviaba el apóstol Juan. No recibía a los hermanos. Aquí no pueden tampoco entender ninguno que el apóstol Juan y los apóstoles envíen. Esto dice que Diótrefes desconocía completamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en que cada hermano es un miembro importante para gloria de Cristo. Y si algún hermano, al ver que el pastor Diótrefes no recibía a los enviados de Juan, un hermano de la iglesia sí recibía a los hermanos que enviaba Juan, dice Juan, acusando aquí a este perverso, que Diótrefes expulsaba de la iglesia a los hermanos que recibían a los enviados del apóstol Juan. Le prohibía recibirlo, y si lo recibían, Diótrefes lo expulsaba de la iglesia. En otras palabras, Diótrefes era un rebelde, Diótrefes era un hombre enorgullecido, Diótrefes era un hombre altivo. Y la enseñanza número 1 de esta mañana es que ninguno tengamos más alto concepto de sí que el que tenemos que tener. Ya sabemos que ninguno vale más que otro, porque todos somos importantes en el reino de Dios. El que llegó ayer a la iglesia vale tanto en la iglesia como el que tiene 30 años en la iglesia. Que digan amén los que lo reciben. Oh, yo soy importante porque yo tengo 30 años de cristiano y él aceptó a Cristo ayer. Es antibíblico pensar así. El que recibió a Cristo ayer y el que lo tiene al Señor hace 30 años, una cosa tienen en común. Tienen varias cosas en común. El nombre de ambos está escrito en el libro de la vida. ¿Quién dice aleluya por eso? El nombre de ambos está escrito en el libro de la vida. Y si eso es realidad, ya me doy cuenta que lo que me importa no es que mi nombre esté en oro y el de aquel en plata. A mí lo que me importa es que mi nombre y el de mi hermano estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué concepto más lindo había en Abraham respecto a la unidad, al armonio entre la familia de Dios? Que cuando los pastores del ganado de Abraham, dice la Biblia, riñeron con los pastores del ganado de su sobrino Lot, porque el ganado de Abraham creció y también creció el de Lot, y comenzó a haber tierra más pequeña para tantas ovejas y tantos pastores. Y dice: cuando aquel mesurado Abraham, aquel hombre íntegro de Dios, el hombre padre de la fe, vio que había contienda entre los pastores de unos y otros, Abraham dijo: no haya altercado, Lot, entre tú y yo, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor que tienen hermanos en la iglesia? Mi hermano, mi hermana, de la cultura que tú vengas, del país que tú vengas, de la bandera que tú vengas, tú eres mi hermano para gloria de Dios. Has sido lavado por la misma sangre que fui lavado yo. Tienes un mismo Padre en el cielo. Pablo dijo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pertenecemos a un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un solo bautismo, un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Una fe,
una esperanza. Dábele si puede en esta mañana. Tenemos un mismo Dios todos nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios porque somos una familia. Si llegué hace 10, 30 años a Cristo o me entregué al Señor ayer, el nombre de ambos está escrito en el cielo. Eso mide la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y voy a acabar con este versículo que dijo el Señor en la enseñanza del maestro de maestros. Cuando veía tanta disparidad entre la gente de la época, los fariseos se sentían ser casi dioses, los escribas igual. Y el Señor, maestro de monte de Sión, Él dijo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. ¿De quién ustedes se acuerdan cuando leen el primer lugar? ¿De quién se acuerdan? De Diótrefes. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que uno más distinguido que tú esté convidado por él, por el dueño de la boda, y viniendo el que le convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En otras palabras, la posición de honor, quien la da es el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? A mí me da alegría porque cuando eligieron a David como rey, se demostró que la posición de honor la da el Señor. Dice la Biblia: no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí vinieron todos los hijos de Isaí, unos grandototes, Schwarzenegger, fuertes, grandotes. Y no había otro más, y ya el Señor no quiso a ninguno de aquellos grandotes. Y dijo el profeta que estaba allí, el gran Samuel, dijo: falta todavía alguno de tus hijos, Isaí, que no ha venido aquí. Y dijo el viejito: bueno, por allá por el campo queda el menor, que él pastorea las ovejas. No vean mi cara como la de Isaí, pero yo estoy imaginando cómo era la cara de Isaí. Allá está el menor, ese es el que está en el trabajo que nadie quiso hacer y se lo dimos a él. Él es el menor de mis hijos y él hace el trabajo más rudo, el que nadie quiso. Queda, fíjense cómo Isaí lo presentó, queda aún el menor. Era la sobra al concepto de que ese pudiera ser acaso rey. Y Samuel estaba oliendo que el que exalta es el Señor. Y dijo: hazle venir, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí a la mesa. Y cuando entró el que quedaba, cuando entró el menor, alábele si puede, cuando entró el que nada valía, cuando entró el despreciado, cuando entró el chiquitito, dice que cuando entró, el Espíritu Santo inspiró al cronista para decir: era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. En otras palabras, la fotografía sagrada es como Dios lo veía. No dependía de que fuera rubio ni nada, porque hay otros que creen que Jesús también era rubio. Y los libros históricos seculares dicen que Cristo no era rubio, que era un hombre de tez quemada por el sol. Jesús de Nazaret, ese Cristo que dibujan los italianos, el Cristo de Da Vinci, es falso. Ese pelo de oro que tenía era falso. Jesús caminaba todo el tiempo al sol, del color que fuera su piel original. Estaba tostado del sol de caminar. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese Cristo no era bello porque era bello por fuera, era bello porque venía a salvarnos del pecado y a darnos vida eterna y a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Ahí está la belleza del Señor, que siendo yo sido ciego, cuando yo era ciego Él me dio la vista, cuando estaba caído me levantó. Y cuando David entra, el despreciado, el menor, dice el Espíritu Santo: apunten esto, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y la voz divina llegó al oído del profeta Samuel y dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y tomó una redoma de aceite y se la tiró en la cabeza y chorreó hasta los pies. Y dice David: desde aquella hora el Espíritu de Jehová reposó sobre David, porque el honor, el que lo da es el Señor, el que pone en alto es el Señor, el que te eleva de nivel es el Señor. ¿Cuántos gritan aleluya por eso? Mire, hasta el rey Saúl también comenzó bien. Saúl comenzó bien, lo que después, como no era el elegido original, él fue puesto por una petición carnal de Israel. Pero Saúl comenzó bien el día que lo fueron a
publicitar el día que lo fueron a colocar de rey. Ya estaba ungido por Samuel antes de David, como ustedes saben. 40 años antes de estar David en el trono, estaba Saúl en el trono, pero en un hombre equivocado respecto a Dios. No era ese el que Dios quería. El Señor se lo puso a su pueblo, a Saúl, satisfaciendo esas peticiones que nos encaprichamos, que nos la dé y que no son la voluntad del Señor y son peligrosas cuando las responde Dios. Cuidado con eso. Pero Saúl comenzó bien. Dice que Saúl, el día que lo llamó Samuel para presentarlo al pueblo, vean ahora al que Jehová ha elegido, Saúl se escondió y no aparecía. Él estaba en un lugar, era de la tribu más pequeña, la de Benjamín. Saúl dice que estaba escondido en un lugar y lo buscaron a la hora de, imagínense, a la hora de coronar al presidente de Israel. El presidente se perdió, los senadores no lo encuentran, los síndicos no lo encuentran, el palacio está listo pero no aparece el rey, no lo buscan, y lo buscaron y no lo hallaron. Tuvieron que preguntarle a Dios y Dios dijo: está escondido en el bagaje. Dios sabe dónde estamos tú y yo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿A dónde me irá de su espíritu y a dónde irá de su presencia? Vayan y búsquenlo. Y cuando lo buscaron en la dirección que dio el GPS del cielo, allí estaba escondido. Porque ellos entendieron que la honra la da el Señor. Que la honra la da el Señor. Cristo, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. En tus labios hay gracia. Tus palabras son verdad. Tus palabras son humildes y tus palabras son justas. Todo lo que tuvo Cristo en la tierra, el Padre se lo otorgó para su ministerio terrenal. Hermanos queridos, la moraleja de esta mañana otra vez es que sigamos siendo pequeños delante del grande. Sigamos siendo humildes delante del Señor. Sigamos siendo una hermandad de gente que perseguimos vernos por la eternidad en el cielo. Sigamos amando a mi hermano como importante. Y para sellar, Pablo dijo: considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, estaba oyendo un mensaje de un predicador muy bueno que estaba diciendo hace unos días: ni Pablo era el jefe de Pedro, ni Pedro era el jefe de Pablo. Ellos trabajaban en un consorcio sabiendo que la cabeza era Cristo. Las iglesias no dependían unas de otras, sino que trabajaban en armonio las unas y las otras, y se enviaban ofrendas en los tiempos de necesidad y se ayudaban, porque ellos tenían el concepto de que todos somos miembros del mismo cuerpo. Y que yo necesito decirle con Pablo esta mañana otra vez: ayúdenme orando por mí a Dios. Parecía que esa cabeza que era Pablo no le hacía falta para nada las rodillas de los hermanos de Roma. Pero un hombre cabeza como Pablo, un presidente como Pablo, un hombre de tanto honor ministerial como Pablo, dijo, mirando abajo al cuerpo, dijo: rodillas de los romanos, ustedes son importantes para mí, dóblense a favor mío y pídanle a Dios, porque las rodillas de ustedes dobladas y pidiendo por mí me van a ayudar a ir adelante en el ministerio que el Señor me ha dado. ¿No pide el pastor Eliseo oración continuamente por mí? Sí, lo pediré siempre. Yo necesito que la iglesia me cuide en oración. Me tiene tanto odio el diablo, me tiene tanto odio Satanás, que el Señor lo reprenda esta mañana, que él quisiera herirme, cortarme, derrotarme, pero yo he mirado al cuerpo de Cristo como tan importante que cualquier hermano que ni pueda predicar aquí, pero que sea intercesor, es importante aquí en la iglesia. Venga el martes a orar. Venga a los cultos de oración y ayúdenos. Venga cada vez que hay tiempo de clamor y ayúdenos. Venga a los cultos y ayúdenos, para que la obra del Señor sea fortalecida y siga adelante por el Espíritu Santo. Si ustedes quieren ponerse de pie conmigo solo para orar, no lo detengo más aquí porque ha habido abundancia de pan esta mañana. Ay, recuerden al hijo pródigo. Recuerden al hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? ¿Qué tienen? Abundancia de pan. Hermanos,
A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay pan aquí en la casa de Dios. Le damos gracias a Dios por el pan. Le damos gracias a Dios por su palabra. Nunca, nunca desprecies el pan de los hijos, porque este pan te va a dar vida eterna. Tómense de las manos con toda santidad. Cierren el pasillo. La presencia de Dios está aquí. Solamente adoramos y oramos. El Espíritu Santo está aquí. Oh Espíritu del Señor, gracias. Dígale gracias. Mis manos Saraka chenda re saraka quiero levantar. Orakine sorpiante de Jesús. Bakaban rete sensaya. León simin Ofreciendo a ti sarplakatrasa mi rebarnos. Yekelemo gasita la balance. Revés en saratarrans. Aquí hay. santidad y amor. Oranace seco, rimayifa, paranosa, canare, resisa, renesa, Solo a taifo, ti ranasa, te ofrezco saratarababasanda. mi vida. Permiso, Eo. y Mientras están adorando al Señor, siento el Espíritu decirme: estoy sanando, estoy sanando, estoy sanando. Levanten las manos tomadas y recíbalo. Estoy sanando, dice el Señor. Estoy sanando con mi palabra. Estoy sanando con el bálsamo de Galaad. Estoy sanando la herida. Estoy sanando la herida, dice el Señor. Estoy sanando la herida. Estoy curando a mi pueblo. Vamos, adórale ahora. Y recibe mientras adora sanidad divina. Recíbelo. Oh, recíbelo, recíbelo. recibe Vamos a decírselo fuerte. Toda la gloria. toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe la gloria, Señor.